Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, estamos agradecidos totalmente porque tú nos permites reunirnos, juntarnos, un grupo de hijos tuyos, Señor, a poder cantar alabanzas hacia ti, a poder seguir aprendiendo de tu palabra, que es lo más importante, Señor, poder edificarnos, poder escuchar lo que tú quieres decirnos en esta noche, así como lo has hecho a través de los himnos, Señor, que podamos escuchar y estar atentos a lo que tú quieres hablarnos, sabiendo que necesitamos de tu palabra para poder seguir creciendo en ti, Señor, y sobre todo para poder hacer las cosas que tú quieres que hagamos, Señor. Pedirte que si hay alguien en esta noche que todavía no te ha aceptado, que pueda ser el momento, el día, sabiendo que tu venida es inminente, que falta muy poco para que vengas a buscar a tu iglesia, y rogamos que si hay algún alma que todavía no se ha decidido por ti, en esta noche pueda decir las palabras del himno: te ruego, Cristo, que entres, yo te recibiré, Señor. Te agradecemos por todo, pedimos por los hermanos que están de viaje, que tú los cuidas, que los bendigas, y también una bendición especial para todos los presentes. Te damos gracias por todo, bendice a Daniel con el mensaje también, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Volvimos a la escuela? ¿Todos tienen su Biblia? ¿Los más chiquitos también tienen su Biblia o no? ¿Qué pasó con la Biblia? ¿Qué trae la Biblia? Vamos a estudiar el segundo libro de la Biblia. Vamos a poner una proyección ahí. Pero para que nos quede claro, como enseñanza, allí en Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 3, verso 16, nos habla de que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hombre en sentido figurativo, tanto hombres como mujeres. Entonces, toda la Escritura, toda la Biblia, ¿sí?, tiene un propósito. No está escrita para que solamente conozcamos historia o para que conozcamos personajes, cosas que pasaron antes que nosotros naciéramos, sino que está hecho para que aquel que se acerca a Dios, que ha conocido a Cristo como su Salvador personal, ¿sí?, sea una persona que esté preparada, que sea perfecta, que conozca, que pueda entender muchas cosas de las que pasan y a través de la enseñanza de la Biblia pueda poder tomar decisiones. Y eso es lo importante, ¿no? Que podamos decidir, ¿sí?, ante cosas que pasan. Vamos a arrancar con el estudio de este libro. Es un libro que está dentro de lo que configura el Pentateuco bíblico, y es un libro que nos va a hablar, ¿sí? Muchos recordarán la historia de José, ¿sí?, pero si no la vamos a volver a nuestra memoria, cómo José fue vendido por sus hermanos, ¿sí? ¿Los chicos se acuerdan de esta historia? Y fue vendido y llegó a tierra de Egipto. Y Dios lo hizo pasar por diversas pruebas y al final lo puso en un lugar segundo del rey de aquel lugar. Y hubo un momento que durante toda la tierra de Egipto, de Canaán, hubo mucha hambre y le fue revelado a José que esto iba a pasar. Y aquellas personas que lo habían vendido, sus hermanos, vinieron a José, vinieron a buscar alimentos, vinieron con José y dio toda una forma para que su hermano más chico se quedara, para que volviera, para que se da a conocer a sus hermanos. Esto lo hemos aprendido. Y sus hermanos vienen a morar con él, con su padre, con todos, vienen a morar a Egipto. Resumida la historia, ¿sí? Tiene muchos más aristas, tiene muchas más cosas, pero para que entendamos cómo Israel llega a Egipto, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Estaban con José. Mientras vivió José, Israel, sus hermanos, ¿sí?, como formaban las 12 tribus de Israel, vivían bien, ¿sí?, prosperaban, estaban tranquilos. ¿Pero qué pasó? ¿Sí?
Al morir José, y ahí vamos a ingresar al libro próximo, vamos a tomar los hermanos como referencia un libro, de ahí está el autor, Mackintosh, yo les voy a leer la introducción nada más del libro, y la introducción de lo que este autor escribe sobre el libro de Éxodo nos va a llevar a un resumen, está tan bien desarrollado, tan bien sintetizado todos los tópicos, los temas que trata el libro, que nos va como a contar una narrativa de todos hechos que van a acontecer, donde se va a mostrar el propósito de Dios de este libro y el tema principal del libro, que es la redención. ¿Sí? El tema principal del libro de Éxodo, para que ustedes lo entiendan, el tema es la redención. Vamos a estudiar este concepto y cada vez que veamos un mensaje, vamos a ver cómo está la mano de Dios ahí actuando. Y Mackintosh va a hacer un resumen de todo, de los 40 capítulos que tiene el libro, ¿sí? Y se los voy a leer porque está muy bueno. Dice así: en el libro del Éxodo, el tema central es la redención. Moisés aparece como el libertador de Israel. Vamos a anotar los personajes, ¿sí? Y la relación de este con Dios es ordenada divinamente por la sangre del Cordero Pascual, ¿sí? Por medio de distintas imágenes, prestemos atención, se nos muestra el significado que tiene la cruz de Cristo para Dios y para el hombre. Vemos a Israel completamente seguro ante la espada del juicio, detrás de las puertas cuyos postes fueron rociados con la sangre. También aparece a salvo en la orilla del Mar Rojo, felizmente evadido del poder de su opresor. Simbólicamente vemos aquí la posición de cada verdadero creyente, librado del juicio eterno y del poder de Satanás por la muerte de Cristo. Está preparado para el camino a través del desierto. ¿Sí? Vamos a ver que Éxodo es un camino, es una peregrinación a través del desierto. Esto lo vamos a ver durante todo el desarrollo del estudio de este libro. Oímos el cántico de alabanza de los liberados en agradecimiento a Dios por haber vuelto las aguas del mar sobre sus enemigos. Acompañamos al pueblo hasta las palmeras y las fuentes de aguas de Elim. Atravesamos con él las llanuras rocosas y arenosas del desierto solitario, sin sendero. Oímos sus quejas y vemos con admiración la mano protectora de aquel que deja fluir agua de la roca, que manda pan y carne en cantidad, quien con inmutable fidelidad escolta a su pueblo gruñón. Oímos los truenos del monte Sinaí y la irreflexiva promesa de un pueblo que no se conoce a sí mismo. En medio del humo y las llamas, Moisés oye las palabras de aquel que es fuego abrasador, mientras al pie del monte el pueblo baila con gritos de júbilo alrededor de un becerro de fundición. Luego vemos en la edificación del tabernáculo y en el llamamiento del sacerdocio la inquebrantable fidelidad y el amparo de Dios con los que mantiene relación con su pueblo terrenal y los guía a través del desierto. Todo esto pasa como luz y sombra ante nuestros ojos al meditar el segundo libro de Moisés, ¿sí? Por Éxodo. Y mientras que el Nuevo Testamento nos expone el alcance de la obra consumada y la belleza de la persona de Jesucristo, el Antiguo Testamento, en el aspecto que ahora está ante nosotros, nos muestra los rasgos particulares de obra y de esta persona por medio de figuras claras y evidentes. Cada uno de los rasgos es apropiado para llenar al lector de admiración y de adoración. Los caminos y las enseñanzas del Señor para con su pueblo, los postes de la puerta rociados con sangre, las aguas del Mar Rojo, el agua de la roca, el pan del cielo, la construcción del tabernáculo y sus instrumentos, el altar, el propiciatorio, los sacerdotes y sus vestiduras, los sacrificios ordenados y el incienso aromático, todo nos muestra a Cristo. Todo. Él es el alfa, el omega, el principio, el fin,
el primero y el último, Apocalipsis 22:13. Este libro es el que vamos a aprender. Esta pequeña introducción que leí de este autor, que está muy bien desarrollada, nos muestra, próxima diapositiva, el tema principal y lo que dije. Todo nos muestra a Cristo, a la persona. Ahora, va a estar en la responsabilidad de cada hermano que tome mensaje enseñar el libro. Pero cada persona o cada hermano, amigo que escucha el mensaje, va a entender o va a ver cosas de Cristo si tiene a Cristo en su corazón, si tiene una relación personal con Cristo, porque puede ser que sea creyente pero que la relación esté rota. Entonces no va a haber nada de esto en el libro si esto no está sano, si esto no está a cuenta. ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Entonces, este libro tiene mucho, pero para que lo veamos a través de una óptica escogida, es esta. Ver a Cristo, ver su obra en cada una de las historias, de la simbología, ¿sí?, de las imágenes, de las formas, de los diálogos, de los cantos que van a aparecer en este libro. Ahora, ¿qué es redención? Para los más grandes es una palabra conocida, pero para los que tienen poco tiempo en las cosas del Señor, o los niños, próxima diapositiva, ¿sí? ¿Qué es redención? Bueno, como redención se denomina la acción o el efecto de redimir. En este sentido puede referirse a la liberación de personas de alguna condición. ¿Vamos? ¿Está bien acá, Martino? ¿Se entiende la palabra? Es una palabra que hay que aprender porque nos va a ayudar a entender el libro. ¿Sí? La redención significa liberación, ¿sí?, de esclavitud, prisión, de una situación, un vejamen, ¿sí?, algo que le están haciendo sufrir a estas personas, látigos, ¿sí? ¿Vieron las películas cuando le pasan látigo a las personas? Los hacen trabajar, un dolor, un castigo, o de una obligación o compromiso, una deuda o una hipoteca. Una hipoteca es una obligación. Ahora, redimidos por Cristo. ¿Dónde aparece esto en la Biblia? Sí, dos textos que puse ahí, vamos a buscarlos. Primera Pedro, capítulo 1, verso 18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no por cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice la Biblia que fuimos rescatados, ¿sí?, liberados, redimidos. Efesios 1:7. Viene diciendo que nos hizo aceptos en el amado, el apóstol Pablo, y dice el verso 7, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre. De ser rescatados por la sangre nos da el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Somos sacados de la esclavitud del pecado, ¿sí? Veamos la figura, Israel sacado de la esclavitud de Egipto, el creyente sacado de la esclavitud del pecado a través de Cristo. Entonces, la palabra redención, próxima, Charlie. La redención del ser humano implica la existencia de un pago y que todo ser humano, siendo prisionero del pecado, debe pagar un rescate para conseguir su libertad. Al pago de este rescate, por parte de Cristo, se llama redención. ¿Sí? Sencillo. Cristo pagó el precio, murió en la cruz por nosotros, nos rescató de una vana manera de vivir, ¿sí?, según la riqueza de su gracia. Esto es por gracia. Siempre lo decimos,
este favor inmerecido que tenemos. Israel, en Éxodo vamos a ver cómo el Señor va a sacar con mano poderosa a su pueblo. Próxima diapositiva. Bien, ¿por qué decía que era importante el testimonio de José? Los hermanos de José, al tenerle envidia, al venderlo, ¿sí?, al querer que él no gobernara sobre ellos, los vendieron a los madianitas lo vendieron en la casa de Egipto, estuvo en la casa de Potifar, fue puesto en la cárcel, ¿sí?, por una acusación injusta, interpretó sueños y ocupó una posición de ser segundo del rey o del faraón. Y esto fue un testimonio porque Dios tenía planes para José y tenía planes para Israel, promesas de hacer de Israel una gran nación, multiplicarla como la arena que está en el mar, las estrellas en el cielo, dice la Biblia. Pero José es clave en esto porque va a mostrar el pensamiento de Dios, porque el autor va a decir que cuando José murió, sí, él pidió que se fueran sus huesos de la tierra de Egipto, que saliera, profetizó esta salida del pueblo de Israel de Egipto. Vamos a ir ahora sí al libro de Éxodo, ¿lo tienen todos ahí? Y vamos a hacer una mirada rápida, ¿sí? Capítulo 1, ¿sí? Tenemos el capítulo 2, el capítulo 3, vamos a ir pasando hojita por hojita para ver los temas. En algunas Biblias hay títulos, en otras no, pero bueno, vamos a ir viendo, ¿sí? Están las plagas, llamamiento. Después vemos la Pascua, la consagración, cuando cruzan el Mar Rojo, todos los temas que leímos en la introducción. Hay un cántico, Dios da el maná, agua en la roca, Israel en el Sinaí, los 10 mandamientos, ¿sí? Hay leyes sobre fiestas también que hacía el pueblo de Israel, el tabernáculo, los sacerdotes, la ofrenda, el altar, el dinero, el becerro de oro, dice después ahí, la presencia de Dios dentro del tabernáculo, fiestas anuales, después habla del mobiliario, de la vestidura, de los tipos de metales, cuántas cosas que hay, ¿no? Y llegamos al verso 40. ¿Sí? Y tenemos acá serán 30 hojitas, no sé, 20, no sé en cuántas en la Biblia de cada uno. Tenemos un montón de temas para ver. Y eso es lo emocionante, ¿no? Porque cuando uno tiene mucho para leer, pero no tiene un mapa, se aburre. Nosotros tenemos el mapa. Dijimos que la guía tiene que ser todo en función a la obra de Cristo, en función a lo que Cristo hizo. Entonces, con ese espíritu vamos a encarar el estudio de este libro, donde el día sábado vamos a ver mucho contenido de historia, de doctrina, ¿sí? Y los miércoles vamos a dejar para hacer un repaso de lo que hicimos el sábado, de lo que aprendimos el sábado. El hermano que tome el miércoles va a hacer un pequeño resumen y va a dar otro, o va a ampliar el mensaje de lo que se dio el sábado. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si venimos el sábado y aprendimos un montón, el miércoles lo reforzamos y tenemos más conocimiento. Ahora, si no pudimos venir el sábado, el miércoles vamos a tener un pequeño resumen, ¿sí? La idea es que vayamos leyendo entre todos, cada uno en su casa, el capítulo que toca. Vamos a tratar de dar un cronograma de capítulos para que también los hermanos puedan leer ese capítulo, así no vienen tan crudo a la reunión. Entonces aprenden, leen y después se expone el tema. Es más sencillo así. ¿Por qué? Porque todos aprendemos, todos nos instruimos. Es muy difícil explicar algo cuando alguien que está escuchando ve que este tema es aburrido. Pero para encontrarle un sentido a nosotros, Cristo es la clave para entender este libro, ¿sí? Porque si no, se transforma en un libro histórico y nos aburre. ¿Estamos? ¿Por qué nos aburre? Porque va a tener muchas
muchas cosas, muchas definiciones, muchas leyes, cómo se hizo tal cosa, por qué el tabernáculo estaba así, o nos va a mostrar cómo Dios habla con Moisés y vamos por ahí a malinterpretar algunas cosas, ¿sí? Vemos también la función de Moisés de interceder por el pueblo, y eso es muy importante, ¿sí? Porque Dios en un momento se va a cansar del pueblo por cómo es, y pensemos un poco también cómo somos nosotros, y comparémonos con el pueblo, para ver qué similitudes tenemos cuando leemos esto. Y esto es importante porque nos va a ayudar a crecer espiritualmente en nuestro carácter, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de dirigirnos, de aprender, de hablar acerca de Dios, ¿sí? Entonces podemos ver el pensamiento de Dios. Ahora, sabemos la historia de Israel, cómo llegó a Egipto. ¿Estamos claros hasta acá? Los hermanos vinieron a vivir a la tierra de Egipto y se quedaron ahí, se asentaron las 12 tribus. ¿Qué pasa? Empezaron a multiplicarse. Próxima diapositiva. Se empezaron a multiplicar. Y vamos a leer el capítulo 1. Vamos a estudiar hasta todo el capítulo 1 hoy. Y vamos a cerrar con esto. Dice, capítulo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. ¿Estamos todos en el capítulo 1? Bien. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto, y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Y dice el verso 7. Prestemos atención a esto. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron por la promesa de Dios. Y fueron aumentando y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. O sea, había israelitas por todos lados. Levantaba una piedra, había un israelita. O sea, por todos lados había israelitas. ¿Qué pasaba? No era esa su tierra prometida. Habían crecido, eran muchos, pero no estaban en la tierra prometida. Estaban en otra nación, en la cual estaban bien. ¿Por qué? Porque mientras estuvo José, ¿sí?, tenían una posición importante. Pero dice la Biblia que José murió y sus hermanos también murieron. Y el resto de los que habían quedado se multiplicaron y tenían muchas cosas, ¿sí? Que dice que fructificaron, o sea, tenían en aquel momento animales, campos, ¿sí?, casas, ¿sí? Estaban bien, pasaban un buen pasar. Ahora, me imagino que ellos, en aquel momento, su relación con Dios no pareciera ser tan espiritual como vemos, o sea, de que todos alababan y exaltaban a Dios como lo hacían sus patriarcas, vendría a ser. Porque vivían cómodos, estaban tranquilos, no pasaba nada. Tenían comida, buen vestir, buen pasar, ¿sí? Y el contexto cambia, porque Dios va a poner a prueba a este pueblo, y va a poner una prueba distinta. ¿Qué va a pasar? Se va a levantar un rey, y la Biblia no dice Dios, la Biblia dice que no conocía, verso 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y pusimos Dios. El libro lo pone así, porque José era un testimonio de Dios para el resto, de lo que era la capacidad que tenía, tanto para los egipcios como para sus hermanos. ¿Por qué? Porque lo que hacía José no lo hacía nadie. Él podía interpretar los sueños y era muchísimo mejor que todos los adivinos, astrólogos que habían en Egipto, y tenía un testimonio importante. Y había un faraón, dice, que tenía miedo y que ignoraba todos los consejos de lo que había pasado y acerca de lo que se le advertía. Pero dice que entre tanto que se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, a los egipcios: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Miedo, primero. Ahora pues seamos sabios,
sabios en la sabiduría del hombre, para con el pueblo de Israel, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. ¿Sí? Tenía miedo, este era el contexto de este nuevo rey. Imagínense, aquellos que vivían cómodos pasaron de estar en una situación de comodidad a tener una amenaza. Estaban amenazados por un nuevo rey, ¿sí? Un nuevo gobernante que no conocía a Dios, que no conocía lo que José había hecho, estaba ahora en escena. Habían cambiado, las cosas habían cambiado para ellos. Y dice que verso 11, por el miedo que tenía de que Israel se diera vuelta y los traicionara, ¿sí? Porque no tenía confianza ni en sus propios dioses, ni en la gente que habitaba con ellos, dice que, verso 11, pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades, almacenaje, de Pitón y Rameses. ¿Qué hicieron? Le impusieron cargas, ¿sí? Era una amenaza Israel para Egipto, desde la óptica del faraón. Y esto lo vemos a lo largo de la historia. Un pueblo que es una amenaza para otro tiende a ser foco de ataque, de persecución y de destrucción. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, primero le pusieron tributos, ¿sí? Y después le pusieron cargas. Y después los transformaron en esclavos. De ser fructificados, estar bien, estar cómodos, pasaron a ser esclavos. No nos entra en nuestra mente porque nosotros no hemos vivido esto. Pero muchas personas, durante las 2 guerras que vivió esta humanidad y las que por ahí viven en Medio Oriente, estas situaciones pasan. Estar viviendo bien y de repente se levanta una persona que odia a una raza en particular y la trata de exterminar, la trata de esclavizar para destruirla por miedo. Básicamente todas las acciones de maldad del hombre son ocasionadas por el miedo a perder, el miedo a ser destruido. El faraón obró por miedo, ¿sí? Y porque tenía un corazón alejado de Dios. Y así lo vemos en todos los personajes malvados que hay que ha existido en la tierra, obran por miedo, por creerse que el otro es el problema, el otro es el que tiene que ser controlado, que tiene que ser disminuido, cargado, esclavizado. Sí, lo vimos en la historia con la gente de raza de color, que fueron esclavizados, con los mismos judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Muchas situaciones de esclavitud con los conquistadores, con los pueblos originarios de acá de América. ¿Sí? ¿Cuántas situaciones que hemos visto que alguien se quiere imponer sobre otra cultura o quiere subyugarlo? Bueno, a Israel le pasó esto. Estaban en terreno enemigo ahora. De ser cómodos, estaban en terreno enemigo. Dice, pero pasaba una paradoja acá. ¿Saben lo que es una paradoja? Cuando queremos hacer algo para que tenga un efecto y el efecto es lo contrario. O sea, yo quiero hacer que haciendo eso va a pasar tal cosa, pero no pasa eso, pasa lo contrario. O sea, quiero dejar de comer para adelgazar y no adelgazo, ¿sí? Porque sigo comiendo otras cosas. Ahora, dice el verso 12, un texto que tengo marcado. Pero cuanto más los oprimían, ¿sí? Oprimían es, más cargas le ponían, peor los trataban.
¿qué pasaba? Tanto más se multiplicaban. ¿Y qué más? Y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿Sí? ¿Quién permitía esto? El Señor. El Señor posibilitaba que esto aconteciera. Le ponían cargas, seguían creciendo. Los afligían, se multiplicaban, ¿sí? Crecían, estaban en un propósito. Ahora, los egipcios, dice el verso 13, hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y aquí la palabra dureza, ¿sí?, es el extremo de la esclavitud. Esclavos. La servidumbre se transformó en una esclavitud. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a un esclavo? No tiene ningún derecho. ¿Sí? Nada. Si el egipcio quería, le sacaba todo lo que tenía, ¿sí?, desarmaba una familia, tomaba sus bienes, hacía lo que le parecía. Ahora, dice el verso 14, y amargaron su vida con dura servidumbre y los hacían hacer barro y ladrillo en toda labor del campo, en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. ¿Sí? Muchachos, hay que hacer ladrillo. Hay muchos israelitas, así que agárrenlos a todos para hacer ladrillo, para construir ciudades, para construir cosas para almacenar. Todos estos son esclavos ahora. Dice el verso 15. Próxima. Hay dos personajes que quedan registrados en la Biblia, dos nombres de dos mujeres, dos parteras, Cifra y Fúa. Para que un nombre quede registrado en la Biblia es porque es importante, porque tiene un testimonio importante para con Dios. Y cuando hay que hacer cosas valientes, generalmente aparecen mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen a lo que los van a mandar a hacer, tienen un corazón distinto que les va a mostrar cómo estas dos parteras van a comportarse de una manera diferente que si se los hubiese mandado a hacer a un hombre, por lo que van a hacer, o los que quiere hacer el rey de este nuevo rey. Dice, habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, ¿sí? Otras hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en su parto y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. ¿Sí? Este es el corazón de un rey que tiene miedo porque todo lo que hacía para esclavizarlos no le daba resultado. Entonces, ideó un plan maligno de eliminar a todos los varones porque él creía que por medio de los varones venía que el pueblo se multiplicaba y crecía y demás. Error. Pero bueno, este era el pensamiento de este rey. Dice el verso 17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Difícil, ¿no? Porque se jugaban la cabeza, ¿sí? Era difícil porque le decían, ¿y cuántos nacieron? Son todas nenas. ¿Cómo hicieron? No lo dice la Biblia, pero lo hicieron. ¿Sí? Y aquí vemos el valor de estas dos mujeres. ¿Por qué? Porque temían a Dios, no al rey. Temían al único Dios verdadero. Dice el verso 18, y el rey hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas
no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. ¿Sí? El argumento de defensa. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, ¿qué dice? Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo el pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad. Estaba loco el Faraón, ya está. No podía con las parteras, no podía con las hebreas, entonces dijo: vamos a exterminar a todos los niños. Miren la idea, ¿no? ¿Y qué pasaba? Eran rescatados. Por eso hablamos de redención. ¿Qué hacían las parteras? ¿Sí? Redimían, rescataban a los niños que iban a morir. El libro habla de esto. Después vamos a ver cuando nace Moisés, que tenía el mismo destino, que lo van a sacar de esto, lo van a salvar de esto y como vamos a ver su historia. Pero vean cómo todo el contexto histórico de cómo contribuyó Israel dentro del imperio egipcio para construir cosas, porque los edificios y todas las obras que vemos de Egipto, que se visitan, todas esas cosas fueron hechas por esclavos. Si bien fueron diseñadas por los arquitectos, por los ingenieros que vivían en aquella época de los egipcios, la mano de obra era de esclavos. ¿Sí? Los esclavos eran los que morían levantando la roca, haciendo ladrillo, haciendo los caminos, todo lo que ustedes ven, la majestuosidad de aquellos lugares eran hechos por esclavos. Ahora, eran tantos que este rey cobarde decidió matar a niños. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él entendía que eso era lo que por ahí podía ayudar a que Israel no se multiplicase. ¿Y por qué le pasaba todo esto al rey? Bueno, básicamente porque no conocía a Dios. No conocía al único Dios verdadero. ¿Qué le pasó al otro faraón cuando estuvo con José? Y él su reino continuó y siguió prosperando durante la época de vacas flacas, ¿sí? Porque tenía guía, tenía consejo, tenía sabiduría con él, tenía sabiduría de Dios a través de la persona de José que moraba, que estaba, que lo ayudaba, que era el segundo. Ahora este otro no tenía nada de eso, sino que tenía un pensamiento de crueldad. Pero en ese pensamiento, en esa situación, en ese contexto nuevo que aparece, está la mano de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque mientras más los oprimían, se multiplicaban. Cuando quisieron matarlos, se salvaban. Cuando encomendó una labor a unas parteras, se rebelaron. Las parteras fueron valientes. Ahora, el rey va a mandar así: bueno, ahora tírenlos todos al río. ¿No los quieren matar? Tírenlos al río. Vamos a ver cómo la mano de Dios va a salvar a este personaje nuevo que vamos a aprender de la vida, que se llama Moisés, para que sea, ¿sí?, quien lleve adelante durante el tiempo que está en Egipto el plan de Dios. ¿Sí? Y así Dios siempre va buscando hombres y mujeres, ¿sí?, valientes, que dejen todo por Él, que arriesguen todo por Él. Ahora, qué importante que es que nos podamos sentar a detener a estudiar nuevamente un libro que ya hace como, no sé si creo que dijeron 13 años o más que no estudiábamos acá en la iglesia, que es actual, que es vigente. ¿Por qué? Porque nos da la capacidad de entender cosas espirituales desde la óptica que Dios quiere que le pongamos a nuestro crecimiento.
Y el libro de Éxodo va a mostrar que Israel, siendo fructificado, siendo prosperado, siendo multiplicado, pasó a ser esclavo. Esa esclavitud, ¿sí?, le valió opresión, le valió persecución, pero luego le va a valer redención, le va a valer recibir de parte de Dios una guía que va a ser las tablas de la ley, le va a recibir la posibilidad de ver la mano poderosa de Dios a través de las plagas y cómo cuando van a pintar con sangre el dintel de las puertas van a ser salvados y van a morir los primogénitos. ¿Cuántas cosas vamos a aprender de un libro, ¿sí?, que tiene una aplicación práctica espectacular para nosotros? Entonces, los invito, los animo a que lean el libro, que si tienen dudas las anoten, ¿sí?, para que podamos entre todos dar respuesta. Tenemos hermanos muy capacitados en el libro. Tiene muchas ópticas en las cuales podemos estudiar el libro, pero me quedo con la primera que les dije. Todo veámoslo desde la óptica de la cruz de Cristo, de las figuras, de la redención, del cordero que tenían que comer, del maná, del agua en la roca. Todo esto es figura de Él y de lo que Él hizo. Que el Señor bendiga su palabra y bueno, arrancamos. Vamos a tener el próximo miércoles, vamos a seguir con la introducción al libro. Sábado próximo está la reunión por Zoom, pero no se desanimen, sigan leyendo, pueden leer hasta el capítulo 2, ¿sí? Entre el 1 y 2 manténganse. Y retomaremos el próximo miércoles a la reunión conjunta misionera con el estudio del libro de Éxodo, ¿sí? Vamos a terminar esta parte con una reunión y nos despedimos. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque podemos comenzar la reunión estudiando este libro. Danos la sabiduría para poder aprender de él, el conocimiento que tú has dejado en tu palabra, podamos adquirirlo por medio de lo que el Espíritu Santo nos revele. Dar a la iglesia todo esto, Señor, de tu parte, para que crezcan en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por la reunión, porque la podemos retomar, y guíanos en este tiempo difícil, tiempo de pandemia. Pedimos por los hermanos que no están presentes, que tú estés con ellos y que nos acompañes en el resto de la noche. Bendícenos, todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.